Bienvenidos a la lección 15. El día de hoy vamos a hablar sobre los 10 mandamientos. Especialmente vamos a poner énfasis en los primeros 3. Ama al Señor tu Dios. Empecemos con una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dichosos los que sin yerno andan el camino, y caminan según la ley del Señor. Dichosos los que observan sus testimonios y lo buscan de todo corazón, que sin cometer injusticia caminan por sus sendas. Ojalá sea firme mi conducta en cumplir tus preceptos. En tus preceptos me deleitaré, jamás me olvidaré de tus palabras. Amén. ¿Cuántos son los mandamientos que tenemos? Los mandamientos que recibió Moisés. Moisés recibió 2 tabletas. En la primera tableta que recibió venían 3 mandamientos, y esos mandamientos se referían a nuestra relación con Dios. En la segunda tableta son los demás mandamientos, los otros 7, los cuales hablan del amor que tenemos que tener para el prójimo. Entonces, en esta lección vamos a hablar de los primeros 3. Pero, ¿de dónde salieron los mandamientos? ¿En qué libro de la Biblia los encontramos? Si van a su libro, en la página 274, ahí van a encontrar la lectura, la cual viene del libro del Éxodo. Escuchémosla. Entonces Dios dijo todas estas palabras: Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No tomes en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. No mates, no cometas adulterio, no robes, no atestigües en falso contra tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codicies nada de lo que le pertenece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sobre el primer mandamiento, ¿nosotros amamos solamente a Dios o tenemos otros ídolos? Si tenemos otros ídolos, ¿cuáles son? El dinero, un Dios extraño de alguna otra religión. Entonces, respondan la pregunta en la página 276. También viene otra pregunta que me gustaría que respondan. ¿Quién es para ti un modelo de cómo se debe honrar y adorar a Dios? ¿Qué te enseña esta persona acerca de lo que significa cumplir los mandamientos? Por ejemplo, mi respuesta para esta pregunta, yo creo que sería mi mamá. Ella, desde que me acuerdo, desde pequeño, me ha acercado mucho a la iglesia, se ha preocupado porque yo sea una buena persona. Ella ha ayudado en la parroquia, le ha tocado dar clases de catecismo, clases de Biblia. Entonces, por ende, ella me ha enseñado también cuáles son los mandamientos. Me ha enseñado a ser responsable, no permitiéndome caer en mentiras. También en guiarme en el escoger una buena acción en lugar de una mala acción. Entonces, para ti, ¿cuál es la persona que te ha ayudado o que sería un modelo para comprender los mandamientos? En la página 278 vamos a leer un poquito sobre los primeros 3 mandamientos. Dice: con los 10 mandamientos que nos dio Dios son normas claras para entender la ley natural y cómo ésta nos debe de guiar a todos en los aspectos de nuestra vida. Incluso cuando los que nos demandan pueden parecer un reto, tenemos la certeza de que Dios nos dará la gracia que necesitamos para obedecerlos. Los primeros 3 mandamientos se refieren a nuestra relación con Dios y nuestro amor a Él. Los 7 siguientes se refieren al amor al prójimo. Entonces, el primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios,
no habrá para ti otros dioses delante de mí. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que creer en Dios, tenemos que amarlo, tenemos que respetarlo sobre todas las cosas y adorarlo como se debe. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que adorarlo a Él? Sería primero porque Él nos dio la vida. Aunque nosotros muchas veces escuchamos que nuestros padres nos dieron la vida, es importante que reconozcamos que nuestros padres fueron un vehículo para que nosotros pudiéramos venir a esta existencia, a este mundo. Pero el que nos dio la vida, al final de cuentas, fue Dios, por amor. Entonces, Él nos creó en su amor. Por lo tanto, nosotros, en ese respeto que debemos de tenerle, porque Él nos creó, también deberíamos de amarlo. Las supersticiones y la astrología son una violación del primer mandamiento. Lo que significa es, muchas personas no confían en Dios. Están, en vez de rendir su vida a Dios y confiar en que Dios los está guiando por el buen camino, estas personas que van a buscar a alguien que les lea las cartas o que les diga en el futuro, están tratando de controlar el futuro, controlar su vida, en vez de dejar que Dios sea el que nos esté controlando, el que nos esté llevando por el camino que Él tiene para nosotros. Entonces, es una falta de respeto y es un pecado el ir con estas personas, porque estamos tratando nosotros de adivinar el futuro. Un futuro que realmente ya para las personas que han ido a que les lean las cartas, se dan cuenta que fue incierto. Lo único que pierden las personas en ir a leer las cartas va a ser el decepcionarse, porque nadie sabe lo que va a pasar, solo Dios. Dios está fuera del tiempo como nosotros lo vemos, y Él puede ver todo lo que va a pasar. Entonces, el querer controlarlo es un pecado. Eso es el no confiar en Él, en su voluntad, el no confiar en su amor. El ateísmo o la negación de la existencia de Dios es también un pecado contra el primer mandamiento. Entonces, el que yo no quiera creer en Dios no significa que Dios no va a existir. Yo no puedo tapar el sol con un dedo. Me puedo hacer tonto, pero al final de cuentas, ya después uno se da cuenta, aunque uno esté renegando porque uno sienta que Dios no está en mi vida, Dios está trabajando. Quizá yo no quiera aceptar que Él existe, pero Dios existe. Todo lo que Él ha creado es perfecto. Incluso nosotros, así como nos creó, nosotros somos una creación perfecta. Quizá pecamos, pero el pecado ya es una decisión de nosotros. No es de que Dios nos esté llevando a pecar. Él nos da la oportunidad, en su amor, de escoger hacer el bien o de escoger hacer el mal. Entonces, cuando nosotros no queremos creer en Dios, nosotros estamos escogiendo el mal, en vez de escogiendo el bien. El segundo mandamiento: no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. El nombre de Dios es santo y debe de ser mencionado con respeto. Si leen la Biblia, se pueden dar cuenta que anteriormente estaba prohibido el decir el nombre de Dios. Incluso las personas que decían que le hablaban a Dios por su nombre eran castigadas con la muerte, porque era una falta de respeto demasiado grande. Entonces, nosotros ya cuando Jesucristo vino en persona, pudimos tener una relación con Dios más cercana. Dios quiere que tengamos una relación con Él. Por eso Él, en su plan de salvación, Él decidió venir con nosotros. Pero nosotros tenemos, a final de cuentas, que respetar su nombre. La blasfemia es el uso del nombre de Dios, Jesucristo, María o los santos, de manera ofensiva. Es una violación del segundo mandamiento. Entonces, nosotros cuando decimos un juramento y lo juramos por Dios, era tan sagrado el nombre de Dios que las demás personas, simplemente porque lo hicimos en el nombre de Dios, daban por hecho que iba a ser verdad. Entonces, cuando uno jura o utiliza el nombre de Dios para decir que uno va a hacer algo y uno no cumple su palabra, uno está faltando a un mandamiento y uno está haciendo una acción que se consideraría demasiado grave. El tercer mandamiento dice: guardarás el día del sábado para santificarlo. Entonces,
Recordemos que para los judíos, cuando ellos fueron el pueblo elegido, ellos manejan el sábado como el día del Señor. En el caso de nosotros, como católicos, el sábado lo pasamos al domingo. Entonces, el domingo es el día que nosotros vamos a misa. Es un día que deberíamos de tomar como descanso. Es un día en el cual tendríamos que darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado durante la semana. Muchas veces se nos olvida, y quizá pueda ser por el sistema económico capitalista en el que estamos viviendo actualmente, que incluso ya los domingos ya se trabaja. Para muchas personas el domingo ya se ve un día como cualquier otro. Dice, honrar a Dios participando en la oración, abstenernos del trabajo innecesario, pasar tiempo con la familia, servir a los ancianos o enfermos y realizar actividades que descansen la mente y el cuerpo. Entonces, esas son las actividades que se esperaría que nosotros hiciéramos en un domingo. En la página 280 vemos un par de preguntas que están en el catecismo. Entonces, la pregunta dice, de acuerdo al primer mandamiento, ¿está prohibido venerar u honrar imágenes sagradas, tales como esculturas u otras representaciones de Jesús, María o los santos? La respuesta que nos da el libro es interesante, te voy a pedir que la leas, pero te puedo decir de antemano que hay una diferencia entre el adorar a una imagen y el venerarla. Entonces nosotros como Iglesia Católica tenemos imágenes primero porque Jesucristo vino a nosotros. Entonces ahora podemos decir que tenemos la imagen de Dios en Jesús. También las imágenes que tenemos de la Virgen María o de los santos, más que adorarlos a ellos, porque ellos no los adoramos, nos recuerda el ejemplo de vida que nos han dado ellos. Al único que adoramos realmente es a Dios, a nuestro Salvador. ¿Por qué está prohibido jurar en falso? El perjurio o jurar en falso está prohibido porque invoca a Dios como testigo de una mentira. Entonces es algo que ya había mencionado hace unos minutos, el cual es algo grave, aunque a veces la gente no lo toma muy en cuenta. Además de imágenes y cuadros, en la Iglesia Católica, en algunas de ellas, podemos ver unas imágenes que se llaman íconos. Entonces, los íconos es como una oración hecha a pintura. Estas normalmente uno las encuentra en las iglesias ortodoxas griegas y en las iglesias católicas del rito oriental. Es algo que a mí me gusta mucho. Cuando estuve en el seminario, yo tomé una oración, una clase que teníamos, que era oración con los íconos. Y pues es diferente, pero también es algo interesante. En la página 282 vamos a pasar a las vidas santas. En este caso se nos está hablando de un santo que fue mártir coreano. Entonces en el capítulo nos menciona que para la mayoría de las personas el vivir conforme al mandamiento de amor, a los 3 mandamientos que nos está dando de los 10 mandamientos, es sencillo para nosotros porque normalmente lo que tenemos que hacer son cosas cotidianas, el asistir a misa, hacer nuestras oraciones, el tomar tiempo para agradecer a nuestro Señor por todo lo que nos ha dado. Pero hay personas a las cuales tienen que hacer sacrificios muy pesados, muy difíciles, y algunas ocasiones es incluso la muerte, lo que ellos tienen que llegar. Entonces, por ejemplo, cuando una persona ha muerto en el nombre de Dios, a esas personas se les conocen como mártires. Hubo un periodo en la iglesia en el cual hubo muchísimo mártir, muchas personas que eran perseguidas solo por creer en Cristo, solo por ser cristianas. Y aunque actualmente en nuestro tiempo no es algo muy común aquí en Estados Unidos, hay países donde sí tienen ese problema, donde el hecho de que uno diga yo soy cristiano es motivo para que me maten. El santo mártir del que se está hablando es Andrés Kim Tae-gon, el cual es un mártir de Corea. Entonces, él era hijo de coreanos convertidos al cristianismo. Su padre fue martirizado durante la persecución de 1839.
Kim fue bautizado a la edad de 15 años. Él viajó 1300 millas para estudiar en el seminario de Macao, en China. Después regresó a Corea, donde fue ordenado. Él fue canonizado junto con otros 102 mártires por el Papa Juan Pablo II durante un viaje a Corea en 1984. El día en que festejamos a Andrew Kim es el 20 de septiembre, en honor a San Andrés Kim y a los mártires coreanos. En la página 284 nos da un ejercicio pequeño para que también lo resuelvan. Dice, describe 2 maneras en las que puedas demostrar tu amor a Dios, aun cuando debas enfrentar la persecución, quizá en forma de crítica de los demás o de algo que te resulta inconveniente. ¿Cuál sería tu respuesta? Escríbela. Cuidado de la creación de Dios. Dios es el creador de todas las personas y de todo lo que existe en la naturaleza. Él nos ha dado el tesoro de la tierra y sus recursos. Estamos llamados a responder a esta misión protegiendo y cuidando toda la creación de Dios para las futuras generaciones. Entonces, hay muchas formas en las que nosotros podemos amar a Dios cuidando su creación. Respetamos a los animales, usamos el agua de forma adecuada, tratamos de no desperdiciar recursos, papel. Porque, por ejemplo, a mí me da mucho coraje, que es una costumbre aquí en Estados Unidos, que la gente desperdicia muchísimo. Papel y papel para todo. A veces me toca ver cuando uno va al baño, se lava uno las manos, y normalmente una persona agarra 3 toallas, nomás se las seca y ya las desperdicia. Entonces, acciones como esa, uno puede hacer, utilizar nomás una toallita, para cuidar nuestros recursos. Es una forma de amar la creación que Dios nos ha dado. Muy bien, para terminar este capítulo, les voy a pedir que en la página 286 respondan a las preguntas que están ahí. Son 6 preguntas en el primer ejercicio y después les pide uno de completar. Terminemos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios mío, yo te amo sobre todas las cosas, con todo mi corazón y mi alma, porque eres infinitamente bueno y digno de ser amado. Amo a mi prójimo como a mí mismo, por amor a ti. Perdono a todos los que me han ofendido y pido perdón por todos los que yo he ofendido. Amén. Muchas gracias por haber atendido esta clase. Te esperamos.